Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta presentación del libro. Muchas gracias a Nexus por cedernos el local, gracias a Juan, el administrador del local, gracias también a Marina, que nos atiende muy bien y además me cuida a los gatos cuando me voy de vacaciones. Y bienvenidos, como he dicho. Estamos hoy aquí para hablar de Star Wars escena por escena, ¿vale? El libro que presenta nuestro amigo Alberto López. Y bueno, antes de hablar del libro, pues me gustaría hablar un poco de Alberto, ¿vale? Yo a Alberto lo conozco desde hace, estoy haciendo la cuenta, hace 21 o 22 años, allá 2003, 2004, creo que lo conozco. Ha llovido, ¿eh? Sí, la verdad sí. Ha llovido. Y lo que puedo decir de él es que no se puede estar quieto. Y hablo en el sentido de creatividad. Yo cuando le conocí hacía animaciones en 3D, hacía cortos de vídeo, hacía sus propios juegos de mesa, hemos probado algunos juegos de mesa. Les recuerdo preparando actividades interactivas o concursos en los que nos integraba cosas que había en su casa con una actividad audiovisual. Bueno, de todo, o sea, no se estaba quieto. Y bueno, yo recuerdo sus inicios escribiendo cuando empezaba a escribir como crítico de cine para la juventud aquí, para el Jovenmanía, efectivamente. No se estaba quieto y desde entonces no se ha estado quieto nunca. Es una persona que la palabra que le puede definir es creatividad. Y además es una creatividad muy curiosa porque, bueno, y esto es una visión personal, tú ves una persona creativa y normalmente es una persona, llámala abstracta, llámala está pensando en muchas cosas a la vez, llámala desordenada. No, todo lo contrario, es una extraña combinación de creatividad y meticulosidad. Es una de las cosas que podemos ver en este libro, en la propia maquetación del libro. Y un libro que voy a decir una cosa más, bueno, voy a dejar que hable él, ¿vale? Pero sí, quiero decir una cosa más del libro, que es un libro que no miente, es un libro que se llama Escena por Escena, y es un libro en el que ves escena por escena, literalmente. Y bueno, no voy a extender más que hable él de su libro. A todos vosotros, Alberto López, muchas gracias. Pues muchas gracias, Alberto. Y nada, pues vamos a hablar del libro. Bueno, siempre antes de comenzar, me gusta contar nada, 30 segundos, en qué consiste el taller Skywalker, que tú conoces bien. Que bueno, pues es una página web que tiene estas 5 redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y ahí publico diariamente pues todos mis proyectos de Star Wars, entre ellos pues esos libros, revistas, como has dicho tú antes, juegos de mesa, cortometrajes, he hecho fondos para pantalla para móvil, calendarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues que sepáis que ahí publico diariamente esos proyectos. Y bueno, pues ahora sí voy a hablar de lo que es el propio libro que hemos venido aquí a presentar, el Star Wars Episodio 4 escena por escena. Lo he publicado con la editorial Dolme y como veis pues está en tapa dura, a todo color, y tiene más de 250 páginas con curiosidades. Entonces se divide en 3 capítulos, el primero es el que da título al libro, escena por escena, y ahí pues vamos a ver curiosidades, aparte de making of, curiosidades también de los actores, de aquí un accidente de rodaje, aquí un actor le gastó una broma al otro, merchandising asociado a esa escena, ese tipo de cosas, lo vamos a ver ahora en un par de ejemplos. El segundo capítulo son escenas eliminadas, he metido más de 40, porque hablo también de los cortes que se quedaron fuera del primer montaje, porque originalmente George Lucas despidió al montador y contrató luego otros 3 porque no le estaba gustando cómo estaba trabajando esa persona. Entonces se quedó mucho metraje fuera y es lo que vemos en ese capítulo. Y el tercer y último capítulo son 50 biografías de miembros del equipo y del reparto. Pues biografía de George Lucas, de Harrison Ford, de Carrie Fisher, muy resumiditas en una página y media, y ese es el tercer capítulo. Entonces bueno, voy a poner un ejemplo de una escena que tengo por aquí, que es la número 12, holograma la he titulado, que es esta, que veis ahora en la página siguiente, estos fotogramas, que es la escena en la que Luke descubre el holograma oculto de la princesa Leia en R2D2, ¿no? Bueno, pues aquí pongo los fotogramas y una serie de números. Bueno, pues ahí explico el lore también de Star Wars. Ahí explico que esto es un proyector holográfico, esto es un droide, esto es un deslizador. Pongo una descripción de una única línea en el pie de foto de estos fotogramas, ¿vale? Eso es un poco lo que quiero hacer. Aquí, por ejemplo, pues Luke está jugando con una maqueta del T-16, que luego marco también con otro número, que es la nave que tiene justo fuera del garaje, para que veas que está jugando con el juguete de su propia nave, ¿no? Bueno, pues eso lo descubrimos aquí en el pie de foto, y sabiendo que eso es un T-16, pues luego si quieres pues buscar más información en la Wikipedia, que hay toneladas, ¿no? Y lo que es la página y media en la que hablo de esta escena, pues siempre empiezo con un icono de un celuloide para describir lo que ocurre en la escena en una línea, 2 líneas,
Y luego cada párrafo tiene un icono distinto, como estáis viendo por aquí. Esto, por ejemplo, tiene un icono de un bolígrafo porque compara la escena con los borradores del guión. O en este caso cuento alguna anécdota relacionada con eso, ¿no? Aquí cuento que Brian De Palma, que es un amigo de Lucas, que ya sabéis que es director, le ayudó a reducir los textos de los rótulos amarillos del comienzo, de 6 párrafos a 3. ¿Vale? Ese tipo de curiosidades relacionadas con el guión pues van con ese icono del bolígrafo. Este icono, que es un micrófono de radio, es que compara la película con la adaptación radiofónica. Y ahí, en la adaptación a radio, descubrimos por qué C3PO no habla de la princesa Leia, porque le programaron para eso, para no hablar de la princesa Leia, porque era lo que estaban, vamos a decir, transportando en esa nave consular al principio de la película. Este otro párrafo también es el micrófono de radio, porque ahí comento que en la adaptación a radio se comentaba lo que he dicho antes, que Luke manejaba un T-16 e incluso participaba en carreras por el desierto. Eso únicamente se ha visto en esa emisión de radio que solo se hizo en Estados Unidos, en la Radio Pública Nacional de allí, y cuento ese tipo de detalles, ¿no? Luego aquí hablo de efectos especiales, por ejemplo, el baño de aceite de C3PO se hizo mezclando aceite vegetal con agua coloreada, ¿vale? Y la calentaron un poquito para que el actor estuviera cómodo, pero no tanto como para que saliera vapor, evidentemente, porque si no se salía, ¿no? ¿Cómo hicieron el efecto de vapor que sale a su espalda? Pues pusieron teteras, simplemente teteras detrás del escenario para que detrás de él hubiera un poquitín de vapor. Bueno, pues ese tipo de curiosidades de making of son las que meto a lo largo del libro. Por supuesto también hablo de cómo se hace el efecto holográfico de Leia. Eso se le ocurrió a George Lucas, lo que hizo fue filmarla en una plataforma giratoria con varias cámaras, y lo que se filmó lo pusieron luego en una pantalla de televisión y lo volvieron a filmar. Entonces, al filmarlo otra vez, consigues el efecto de ruido del holograma. Es una idea que tuvo Lucas, la verdad es que muy buena. Solo hubo un problema, que es a la hora de hacer este efecto que se rueda sobre un fondo de terciopelo negro, pues luego le aplicas esto y demás, y parecía que Leia estaba calva. Y por esa razón se filmó con capucha. Esa es la razón por la que se graba el holograma con capucha, e incluso el pelo que sobresale por la parte delante de la capucha, le tuvieron que echar aerosol de oro para que no desapareciera en ese proceso, porque si no tenía como calvas delante de la capucha. Entonces, si os preguntan por qué Leia tiene capucha en el holograma, es por ese efecto de los efectos especiales, para no quedarse calvo. Esa es la respuesta. Y bueno, el último párrafo es sobre la banda sonora. Siempre hablo bastante de la música porque es muy importante en esta saga, y John Williams hizo un trabajo increíble. Pues aquí hablo que esta escena es la que inspiró a John Williams para escribir la partitura del tema de Leia, el Leia's Theme, que es uno de los mejores de esta banda sonora, una banda sonora que recibió el Oscar, recordemos, es uno de los 7 Oscars de la película, y es la banda sonora instrumental más vendida de la historia, con más de 4 millones de copias vendidas. Es algo, yo creo, que no se ha superado desde entonces. Y aquí cuento, pues nada, que es un tema romántico, al estilo romántico del siglo XIX, y que capta muy bien al personaje porque tiene una mezcla de ternura con epicidad, digamos, con heroicidad, y lo hizo fantásticamente bien, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de otra escena, que es esta, he puesto aquí la 44, estremecimiento. Esa escena en la que Darth Vader va a hablar con Tarkin para decirle que he detectado la presencia de Obi-Wan en la Estrella de la Muerte y que se quiere enfrentar a mí. Y diréis, bueno, pues esta escena dura 20 segundos, ¿cómo es posible que puedas hablar durante página y media sobre esta escena solamente? Porque no hay banda sonora, no hay casi efectos de sonido, no hay nada, ¿no? Bueno, pues saco datos de cualquier sitio. En este caso, como Darth Vader va con casco, pues aprovecho para comentar las dificultades que tenía para mirar. No podía bajar escaleras, se tropezaba, se caía varias veces, no podía verse los pies, y lo mismo les pasaba a los soldados imperiales, que protagonizaron algunas de las tomas falsas más divertidas de la película. Y a raíz de esto cuento también que Mark Hamill, cuando va disfrazado de soldado imperial, se le escapó de decir con este casco no veo nada cuando estaban ya rodando, y eso quedó en pantalla cuando está en el turboascensor con Han y con Chewbacca. Eso es una improvisación de Mark Hamill que quedó muy bien, la dejó George Lucas en pantalla. Cuento también por aquí que había un asistente en el equipo de rodaje que tenía que decir cabezas fuera después de que el director dijera corten, para que los soldados imperiales, Chewbacca y la gente disfrazada se pudiera quitar las máscaras y poder respirar. Había una persona especialmente dedicada a eso, y luego muchos técnicos les ayudaban a quitarse por lo menos las máscaras, porque si no se perdía mucho tiempo, y poder respirar porque se asfixiaba, sobre todo Chewbacca, porque su traje estaba hecho de pelo de yak auténtico, como cuento en otra escena, y con los focos del set pues se abrasaba vivo, ¿no? Y en esta otra página de esta misma escena, pues cuento un detalle del sonido, suelo contar eso, cómo se hacen los sonidos, y a bordo de la Estrella de la Muerte, todas las escenas que están ambientadas a bordo de la estación de combate, hay una especie de ruido sordo. Bueno, pues eso lo grabó Ben Bert de un telescopio de California. Había ahí un observatorio, y grabó todos los mecanismos, todos los engranajes, y lo utilizó para diferentes cosas, entre ellos el ruido sordo que hay de fondo
para que sepamos que los personajes están viajando realmente en la estación de combate. Y aquí, para terminar, las que son un icono de una interrogación ya son curiosidades así generales que no tienen cabida en las otras temáticas de sonido, efectos visuales, música y tal. Y cuento que Peter Cushing, que interpretaba a Tarkin, pues era coleccionista de juguetes, que era algo muy poco habitual para su generación, pero no pudo tener action figure de su personaje de Tarkin, curiosamente, porque Kenner prefirió fabricar el del Jawa y el del Tusken, el del Demoledor de las Arenas, a pesar de que son personajes más secundarios. Entonces no hubo figura, no la pudo comprar, digamos, y ella fallecería en el año 94 y la figura salió ya en el año 97 con la edición especial. Ahí empezaron a sacar más figuras y entre ellas pues Tarkin, porque era una de las que habían faltado, ¿no? Pues ahí tenemos esa curiosidad. Y cuento también relacionado con Tarkin que ya con la etapa Disney pues ha salido una avalancha mayor todavía que con Lucasfilm con el tema de Tarkin. Ha tenido su propia novela, su propio cómic, un busto, más action figures e incluso un fanzine que en este caso lo he escrito yo con varios compañeros de The Force Books. Y bueno, pues vamos ya al segundo capítulo de las escenas eliminadas. Voy a contar, por ejemplo, estas 4 de por aquí. Aquí simplemente pongo 2 líneas con la descripción de la escena y una curiosidad justo debajo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una escena que la tituló Garov Lafu, que es el personaje que traiciona a Obi-Wan y compañía en la cantina. Él sale de la cantina a chivarse de que ha visto un Jedi en la cantina a los soldados imperiales de fuera. ¿Cómo era eso originalmente? Bueno, pues sería todo su recorrido. Cómo lo veía desde la barra, cómo se marchaba de la barra, cómo salía de la cantina, cómo recorría parte de la calle y empezaba a hablar con los soldados. Era un montaje lentísimo. Yo lo que os digo, le advirtió al montador de que no le gustaba cómo está haciendo las cosas, quiero que lo hagas de esta otra forma. Al final le tuvo que despedir y para llegar a tiempo al estreno el 25 de mayo del 77 contrató a otros 3 montadores que he comentado antes, ¿no? Esos 3 eran su esposa Marcia Lucas, que ya tenía un Oscar y aquí le van a dar otro Oscar porque era una montadora increíble, Richard Chu, que también ha recibido muchos premios en tema de montaje, y Paul Hirs, que luego ha trabajado en grandes sagas como por ejemplo Misión Imposible. Bueno, pues esos 3 se llevaron uno de los 7 Oscars de la película porque agilizaron mucho el metraje y no se centraban tanto en la geografía de los decorados como en el otro montaje, que había siempre todo el recorrido de los personajes por los decorados, ¿no? Y aquí la curiosidad que cuento es que el que interpretó a Garov Lafu fue el coordinador de especialistas Peter Diamond, no era actor. Y este coordinador es el que se encargaba de las peleas, cómo van a ser los combates con espadas de luz, ese tipo de escenas de acción. Bueno, pues aquí interpretó en esta película más de 15 papeles, entre ellos este, porque no había presupuesto para fichar a más gente. Y luego va a repetir en El Imperio Contraataca y el otro Jedi con temas de coreografía de combates y de peleas de espadas de luz, y de tiroteos y demás, y también ahí va a hacer papeles, pero menos, va a hacer un par de ellos por cada película. Pero aquí había tan poco dinero que ya digo, hizo 15 papeles. Por ejemplo, es el Tusken que ataca a Luke en el desfiladero, es el personaje más famoso que tiene. Es también uno de los soldados imperiales al que dispara Leia y cae por un abismo, la Estrella de la Muerte, ¿vale? Cuento aquí también esta escena de Grido. Originalmente Grido no tenía los diálogos que conocemos, los cambiaron luego en los subtítulos, porque originalmente quería que Han saliera de la cantina para pegarle un tiro fuera del establecimiento. Entonces, como luego Lucas quitó la escena de Jabba el Hutt, ahí sí que estaba la información que conocemos de la deuda con Jabba, de que ya has pasado mucho tiempo sin pagarla, etcétera, etcétera. Entonces, como quitó esta escena de Jabba porque no hubo tiempo y dinero para convertir a este actor en Jabba, que originalmente era una especie de Chewbacca, bueno, pues al final tuvo que meter esa información en los subtítulos de la escena de Grido. Y de la escena de Grido también cuento a lo largo del libro que se rodó 2 veces. La primera vez se rodó toda la escena de cantina con máscaras que había por ahí en los almacenes del estudio de rodaje, porque estaba enfermo el creador de las máscaras, Stuart Freeborn, que se le conoce sobre todo por la máscara de Chewbacca y por Yoda, pero hizo muchísimas criaturas en estas películas, y al estar enfermo, pues tiraron de máscaras, como por ejemplo una máscara de un hombre lobo. Si vemos la película original, había por ahí en algunos planos un hombre lobo en la cantina. No gustó nada a Lucas, pidió más dinero a 20th Century Fox para grabarlo otra vez en California, y ya ahí pudo contar con máscaras en condiciones, entre ellas la de Grido. Grido tuvo 2 máscaras, una que casi no se movía el hocico y otra con más gesticulación, que es la que grabó en California. Entonces, a raíz de esto, Grido fue interpretado por 2 personas, por el actor inglés Paul Blake en Inglaterra, que es el que veo sobre todo las tomas que comparte con Harrison Ford, y cuando solo se ve a Grido, que es lo que se rodó en California con una máscara ya en condiciones, lo interpretó una mujer, una actriz canadiense llamada María de Aragón. Y por eso que nos sorprende ver a veces a Grido en tacones en fotos de making of, porque fue interpretado por una mujer en ese segundo rodaje, y lo cuento también a lo largo del libro. Esta otra escena, por ejemplo, era una pequeña persecución de un enano por parte de una alienígena gigante por un callejón de Mos Eisley, mientras los soldados imperiales están buscando a C-3PO y a R2D2. Bueno, pues eso se quedó fuera de la película, pero se recuperó curiosamente en el infame Holiday Special del año 78. Utilizaron un metraje de este estilo para no tener que crear más, porque costaba mucho dinero hacer
tomas como estas de efectos especiales, y aparte de vuelos del halcón y algún plano más, se reutilizó metraje descartado, como es este caso, para ese programa que ya sabéis que se hizo solamente para la televisión americana y la televisión canadiense en el Día de Acción de Gracias del 78, y fue un desastre porque no gustó ni a Lucas, ni a los actores, ni a nadie. Eran sketches de muy poca calidad. Aquí lo había bajado, ya lo he comentado, y bueno, pues voy a comentar, por ejemplo, estas otras 4 escenas eliminadas. Hay que comentar que había escenas de Trace y Dutch, que eran dos pilotos de la batalla de Yavin. Esto se redujo bastante, la batalla duraba muchísimo y quitaron muchos planos de pilotos, entre ellos estos dos, pero también se recuperó, en este caso, para la batalla de Scarif de Rogue One, casi 30 años más tarde, ¿no? Aquí también había una escena en la que se reunía Tarkin y varios oficiales para analizar el ataque a la Estrella de Muerte de los rebeldes con una serie de planos holográficos. Eso también se quedó fuera. Había otra escena en la que veíamos corriendo a los pilotos de caza TIE yendo hacia los hangares. En la película simplemente vemos los cazas TIE ya que llegan y atacan a los rebeldes. Se agilizó mucho, ya digo, el metraje, el montaje. Y luego había un piloto que se llama John de Brannon que derribaba a un caza TIE y luego le derribaban a él. Bueno, pues en la película solo se ve cómo le derriban a él. Simplemente se ve al actor, vamos a decir, interpretando su muerte mientras explota la cabina, y como no dio tiempo igual a modificarlo, pues se quedó su nombre en los créditos finales, a pesar de aparecer apenas 4 o 5 fotogramas, como quien dice. Y aquí la curiosidad que cuento es que su nombre, John de Brannon, rinde homenaje a John Drysdale, que era el que creó el sistema de la cámara, la Distraflex, con la que rodaban las maquetas, que cuento ahora en el libro pues cómo funciona eso, que básicamente era poner maquetas de naves en pivotes azules sobre fondo azul para aislar a la nave, y no se movían las maquetas como antiguamente se hacía, se movía la cámara programada por ordenador. Si por ejemplo quieres que la nave se acerque a la cámara, pues la cámara se acercaba a la nave por un raíl con una programación determinada. Entonces luego eso lo repites poniendo en el pivote a otra nave, repites ese mismo plano y así con varias, y puedes hacer que un escuadrón esté volando en la misma dirección con un fondo que luego haces más tarde, ¿no? Esos fueron los motivos por los que la película ganó el Oscar, por ese sistema de control de movimiento que se ha usado muchísimo a lo largo de los 80, e incluso en Mandalorian se sigue utilizando con la nave Razor Crest de Mandalorian. Lo que pasa es que ya casi todo es digital, ¿no? Pero hay planos por ahí que todavía se siguen haciendo con maquetas porque dan muy buen resultado, mucho realismo y a muy bajo precio, ¿no? Y por último, pues esta escena me parece muy importante comentarla porque se quedó fuera de la película, que es que Luke originalmente fallaba el primer tiro y lo conseguía en el segundo. Esto lo vio Marcia Lucas y dijo, no, esto es demasiado lento y quedaría más trepidante si solo tiene tiempo para un único disparo. Entonces lo modificó, intercaló el ataque de Luke con planos de Tarkin preocupado y con la cuenta atrás de la Estrella de Muerte, que aparece en un plano en el que vemos cómo se va desplazando la Estrella de Muerte hacia Yavin 4 para disparar contra la base rebelde, ¿no? Bueno, pues quedó un montaje que no nos damos cuenta lo bien hecho eso que está, de cómo era originalmente, que era mucho más lento porque había 2 intentos, ¿no? Y bueno, ya para terminar, comento el último capítulo, el tercero y último, sobre las 50 biografías. Aquí vais a descubrir las curiosidades más llamativas de las carreras de Mark Hamill, Harrison Ford, actores secundarios, el productor Gary Card, George Lucas, John Williams, mucha gente. He cogido los 50 más importantes, he seguido el orden en que aparecen en los créditos, y por ejemplo, pues comentar alguna curiosidad de David Prowse, que es el que interpretó a Darth Vader. Esta persona era realmente culturista, había ganado bastantes premios y torneos allí en Inglaterra, incluso a nivel internacional, y su carrera empezó, curiosamente, en la película de James Bond, Casino Royale del 67, que era una parodia oficial del personaje, interpretando a Frankenstein en una breve escena, para que nos demos cuenta qué barbaridad de película era. Era una película tipo Aterriza como puedas, con chistes muy absurdos. Y curiosamente luego va a interpretar 2 veces más a Frankenstein, pero ya en películas de terror de la Hammer, películas ya serias, ¿no? Pues ha interpretado a Frankenstein 3 veces, ¿no? Otra curiosidad que cuento es por qué se quedó fuera de las Celebration y las convenciones oficiales de Lucasfilm, porque no paraba de soltar spoilers en las entrevistas a lo largo de la trilogía clásica. Por ejemplo, en la gota que colmó el vaso fue en la Retorno del Jedi, porque habló de los Ewoks cuando todavía no se podía hablar de ellos. Entonces ya Lucasfilm se cansó de él y le vetó en todos los eventos oficiales de la franquicia. Sí le hemos podido ver en eventos no oficiales, por ejemplo estuvo aquí en España en 2014 en el Cinefan Festival de Úbeda, pero no podía acudir a las Celebration, ¿no? Esos son algunos datos que cuento en la biografía de David Prowse. También hay que comentar que fue el entrenador de Christopher Reeve a la hora de interpretar a Superman, fue su entrenador físico. Y luego, pues por ejemplo aquí Jack Purvis, por comentar algún dato más de otro actor. Este actor es más desconocido, pero tiene su papel, que es el jefe de los Jawas, el jefe de los Jawas que dispara a R2D2 para secuestrarle. También interpreta a un droide Gong, un droide de energía, y también interpreta a un cliente en la cantina, ¿vale? Bueno, pues este actor tiene la curiosidad de que es el único de la trilogía clásica en ser acreditado por 3 papeles distintos en las 3 películas.
porque está acreditado como jefe de los Jaguars en esta película, como jefe de los Ugnaus en el Imperio Contraataca, es el Ugnau que activa la congelación de Han Solo y Carbonita, y es Tibo, uno de los Ewos en el Retorno de Jedi. Ese tipo de papeles normalmente no aparecen en los créditos porque son súper secundarios, no tienen frase, etc., ¿no? Bueno, pues esta persona se hizo igual la excepción porque era un comediante británico bastante conocido allí en el Reino Unido. Era de hecho la pareja cómica de Kenny Baker, que interpretaba a R2D2, y quizá por eso pues es el único que tiene ese honor, ¿no?, de ser acreditado por 3 papeles distintos. Lo normal es que te acrediten por el mismo: Harrison Ford, Han Solo; Carrie Fisher, Princesa Leia. Pero este está en 3 papeles distintos, no ha ocurrido con ningún otro, y por eso pues era muy querido por los fans cuando iba a eventos y convenciones. Bueno, pues con esto termino esta presentación. Simplemente queda por añadir que tiene un precio de 24,95 y que por supuesto si le compráis aquí y ahora pues os lo puedo firmar y dedicar. Y nada, pues ahora si queréis pasamos a ronda de preguntas. Bueno, yo no sé si, como nos ha dicho Alberto, tenéis alguna pregunta desde el público. No os reíais de mí, ¿eh? Sois más tímidos que mis alumnos, ¿no? Bueno, no pasa nada, yo tengo alguna pregunta. Venga, dale. Yo tengo alguna pregunta. Iba a decir que me podrías haber convencido por el libro, pero no me has convencido, es que yo ya lo tengo en casa hace un tiempo. Comprado, sí, sí. Entonces no puedo decir que me has convencido por el libro. Probablemente me habrías convencido, ¿vale? A mí me ha gustado, lo tengo en casa. Bueno, ya sabes que siempre he sido comprar las cosas que me paras y sigo comprando, así que debo estar contento. Vale, pero como yo ya tengo este libro y ya lo he visto, yo tengo una pregunta, que es que, claro, aquí pone episodio 4, una nueva esperanza, pero es que eran 3 películas. ¿Qué me puedes decir de eso? Bueno, pues que ya he mandado a imprenta el del Imperio Contraataca, lo acabo de terminar este mes pasado, a finales de febrero, y en principio pues ahora en primavera pues ya le voy a publicar, y exactamente igual, o sea, esos 3 capítulos, o sea, escena por escena, escenas eliminadas y biografías, pero por la temática del Imperio Contraataca. Evidentemente, algunas biografías se repiten porque fueron miembros compartidos de toda la trilogía clásica, pero va a haber pues eso, caras nuevas, como por ejemplo Billy Dee Williams, de Lando Calrissian, pues también cuento curiosidades de ese actor, y también he metido como más de 50 escenas eliminadas porque se quitó bastante metraje el Imperio Contraataca. Originalmente, por ejemplo, atacaban los Wampas a la base Echo de Hot, una serie de Wampas, todo eso se quitó porque no gustó la calidad de los trajes, y todo eso son las cosas que cuento en ese libro. Vale, o sea que, bueno, o sea, si estás editando un libro nuevo, es que, bueno, por lo menos te está teniendo aceptación, una aceptación mínima, ¿no? Ha tenido éxito. Entonces, como ha tenido éxito este primero, de hecho ya se está vendiendo en algunos países de Latinoamérica, se está vendiendo en Uruguay, se está vendiendo en Argentina, porque la editorial Dolmen tiene ahí una editorial, digamos, o una sucursal para distribuirlos, que es Océano, y eso ya se está empezando a vender allí. Cuando ocurre eso, pues me dijo el editor que es que se ha vendido muy bien en España, ha tenido bastantes buenas ventas. O sea que estás vendiendo libros en Sudamérica. En Sudamérica. Y, oye, ¿vas a convencerles para que te lleven a Sudamérica a presentar el libro? No, tanto como eso no, eso ya sería mucho lío. Bastante estoy haciendo por aquí, por España, ya sabéis, bueno, lo estoy publicando en Talleres Skywalker en el canal de YouTube, pues he publicado eso, las presentaciones que estoy haciendo, he hecho en Burgos, he hecho en Madrid, en Santander ya había hecho una también en uno de mis eventos del Club Archivo 07 de James Bond, y bueno, pues eso es lo que hago, me muevo un poquitín por el territorio español. Vale, muchas gracias por tu respuesta. Yo quería aprovechar para preguntarte más cosas, ¿vale? Pues ya que te tengo aquí a mano. Sí. Bueno, me has hablado de tu libro, me has hablado de tus siguientes pasos del libro, pero yo sé que esto no es lo único que te gusta. Yo te conozco hace tiempo y puede decirse que te gustan 3 cosas. Bueno, te pueden gustar muchas cosas, ¿no? Sí, pero tenemos aquí Star Wars, tenemos Indiana Jones, también de George Lucas, y tenemos James Bond. ¿Tienes algo similar escrito al respecto de estas cosas? ¿Algo con esta maquetación, con este detalle respecto a otras sagas? Sí, por ejemplo, de James Bond hice hace un par de años el anecdotario estrafalario de James Bond, que era también un libro de curiosidades. En ese caso cogía solamente las cómicas, más que las serias, ¿no? Y ese, pues nada, lo que pasa es que ese era una autoedición, hice 50 ejemplares, ya se agotó, y no he sacado más porque tampoco vi mucho más. Claro, es que con esa autoedición cuesta más vender que cuando estás con una editorial que te lo distribuye por toda España, este se vende en Amazon, en Frank y demás. Pero bueno, por lo menos vendí esos 50 ejemplares, muy contento con ello. Y con Indiana Jones, el último así que he hecho, ha sido en 2023, el diario del Dr. Jones, que es el making of de las 4 películas, más otra serie de temáticas, ¿no? Pues arqueología, misterios de las localizaciones de donde se transcurren las aventuras, la biografía del propio personaje. Y de ese, pues aprovechar para comentar que también he acabado, de hecho esta misma semana, el diario del Dr. Jones 2. Ya le he mandado a imprenta, así que en primavera saldrá la segunda parte, que habla de lo que faltó en la primera parte, que era el merchandising de toda la saga
el making of de la serie de televisión del joven Indiana Jones y el making of de Indiana Jones 5, que es el Dial del Destino. Lo que pasa es que todo eso, es lo que te he dicho al principio, que es creatividad y crear y no parar quieto y no parar quieto. Vale, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida. Bueno, no lo sé, igual para ti no es comprometida y te da igual y lo tienes muy claro. Pero ¿cuál de estas te gusta más? ¿De las 3 de Star Wars? No. De las 3 sagas. O sea, todo el mundo sabe cuál es la mejor película de Star Wars. Te estoy preguntando. De las sagas Star Wars, sí. Star Wars es la que ¿Te gusta? ¿Es la que más te gusta? Sí, es la que más me ha motivado a hacer cosas, ¿no? Más o menos he hecho un poco lo mismo en todas he hecho revistas, he hecho podcasts, he hecho juegos de mesa, he hecho tal, pero más cantidad en Star Wars. Y de hecho tengo también más merchandising en mi colección. Tengo figuras, tengo cómics, tengo novelas. Lo que más tengo en mi casa de comprado, digamos, es de Star Wars. Bueno, es lo que más te gusta, pero como hemos hablado, has hecho también parte de las otras dos y has escrito sobre las otras dos, más allá de cosas sobre la película, es decir, has escrito tus propias novelas, ¿no? Eso es, he escrito una novela de Indiana Jones, que esa también hice 50 ejemplares, ya se agotó, que era Indiana Jones y el sueño de la serpiente, que básicamente era una aventura por Australia. Y bastante buena, de decir. Que tú la has leído también, que la gente que le ha gustado, la gente que no, lo digo objetivamente, o sea, porque tú has visto algunas cosas que se han hecho después de la maldecida cuarta película. Y hostia, es 100 veces mejor que eso. Y has visto la última, que bueno, más o menos mejor que la cuarta, habrá opiniones diferenciadas. Pero tiene sus cosas también. Pero yo realmente leo esta última novela y es exactamente lo que espero. Cuando voy a ver Indiana Jones, es justo y exactamente lo que espero. Muchos fans me han dicho eso, que esto lo que me gustaría verlo en pantalla. Porque imito mejor el estilo de las películas. Sí, y es algo que me gusta bastante personalmente. Y bueno, pues te preguntaba porque quería rematar, porque es una cosa que... Y luego la de James Bond también, que la has leído tú también. Libertad para vengarse. Que fuiste el corrector. Corregir. Libertad para vengarse, que esa la hice en 2008 en digital, vi que había gustado y tal, y cuando ya descubrí el tema de la autoedición, en 2016 la puse a venir, también vendí 50 ejemplares, porque ya digo, vendiéndole boca en boca por internet, pues cuesta bastante, James Bond no tiene tanto tiempo como Star Wars, y bueno, pues nada, en un par de años vendí esos 50 ejemplares, y la gente me dijo lo mismo, que bien has imitado, en ese caso, las películas de Pierce Brosnan, que es mi actor James Bond favorito, y quise hacer una imitación de esas películas en vez del típico que imita a Ian Fleming, porque todos los demás imitan a Ian Fleming, que eran las novelas originales. Yo digo, no, yo quiero imitar al Bond de Brosnan, al Bond cinematográfico, con más acción, más gadgets, y era una lectura que a la gente pues, le pareció muy entretenida. Sí, claro, hablas de las autorizaciones porque, claro, tú cuando has hecho esto, tú la realidad es que has estado más cerca de perder dinero que de ganarlo. Sí, a ver... Tú esto lo haces por amor al arte. Por amor al arte, porque ya te digo, la ganancia es mínima en estos casos, incluso vendiendo los 50 ejemplares, sin exagerar, igual me he llegado a 60 euros. Porque claro, tienes gastos de envío, tienes tal, esto, lo otro, no sé qué. Vas a hacer presentaciones, pues te pagas tú los gastos de las presentaciones. O sea, al final, es ya digo, un entretenimiento, y lo que intento sobre todo eso es más que ganar dinero, no perderlo, ¿no? Que cuando haga 50 ejemplares, pues poder vender por lo menos 30, 35 y así recuperar gastos. Ese es mi objetivo y nada más. Es eso. Vale, yo más cosillas, yo soy una persona muy curiosa, ya sabes que me cuesta callar, además. Escribes novelas, escribes sobre las películas, das conferencias, porque sé que das conferencias, haces charlas, te veo... Bueno, las jornadas de juegos que montamos, que vienes todos los años. También hago concursos de preguntas. Sí, además que tienes la costumbre de venir y traer propios regalos tuyos que para la gente de cosas que te gustan. ¿De dónde sacas el tiempo? Porque yo trabajo, yo echo la siesta y se acabó. O sea, todo lo demás es... Bueno, pues sobre todo porque mi horario laboral es bastante bueno, porque tengo 3 tardes libres, entonces ya de ahí saco bastante tiempo, luego en fin de semana pues también sacas ratos. Mi caso es sacar ratos donde sea, después de comer, antes de la siesta y tal, y hay tiempo para todo si te centras un poco en ello, ¿no? Lo que no hago, por ejemplo, como hace mucha gente, es me voy a ver una temporada de Juego de Tronos en una tarde. 4 horas viendo Juego de Tronos para acabar la temporada. No, yo eso no lo hago, yo voy poco a poco con las series, pero igual sí que estoy 4 horas escribiendo. Esa es la diferencia. Igual un día me pongo 4 horas seguidas porque entre semana igual me cuesta más, porque voy al trabajo, porque juego al pádel, porque tal, porque esto, lo otro. Entonces, ese es el truco, ¿no? Administrarse bien el tiempo y ir igual más lentamente en otras cosas, claro. Evidentemente, pues no voy al mismo ritmo que la otra gente, pues por ejemplo, viendo la televisión. Bueno, esto es bastante mejor que ver la televisión. Hombre. Yo soy de más ver la televisión que esto, no te voy a engañar, pero yo aprecio que esto te mantiene activo, te mantiene la cabeza mucho mejor. Para mí es una diversión increíble. Y bueno, o sea, parece una tontería, ¿no? Es decir, joder, que ñoño, pero bueno, pues llevas cierta alegría a la gente, ¿no? Porque durante mucho tiempo
¿cómo de fácil era encontrar algo escrito por un aficionado de Indiana Jones, por ejemplo, de James Bond durante mucho tiempo en España? Costaba, hasta que no llegó internet y sobre todo eso, 2000, por ahí ya empezó un poquitín los foros, ya veis cuando más empezaron a compartir lo que yo iba haciendo, pues los ponía en foros de Star Wars, foros de Indiana Jones, mis relatos cortos, las novelas que he dicho antes, las novelas, los juegos de mesa, me gusta compartirlo pues para que la gente lo disfrute, ¿no? Pero costaba a veces encontrar más escrito por más personas en castellano. Porque tú sé que estás en un par de foros importantes a nivel nacional y trabajando. No eres el que está ahí viendo el trabajo, sino aportando mucho. Por ejemplo, en el Club Archivo 027, pues estoy como un miembro de los 6 miembros del staff. Soy uno de los 6 del staff, pues somos la única asociación sin ánimo de lucro dedicada a James Bond en España y hacemos pues, todo tipo de cosas. Pues, también publicamos libros, revistas, hacemos eventos en Santander y en Madrid. Si nos invitan a eventos, pues vamos con un stand para hablar de James Bond, para presentar, hacer una exposición de merchandising, lo que sea, ¿no? Luego está también con la FIG, que es lo mismo, pero con Indiana Jones, la única asociación sin ánimo de lucro dedicada a Indiana Jones en España. Lo que pasa es que esa está muy parada, lleva un par de años que ya no hacen tantas cosas, pero bueno, cuando estaba en marcha, pues también participaba en su revista, hacía concursos de preguntas en eventos o charlas en su nombre, iba a los eventos que hacían ellos, todo tipo de cosas con la temática de Indiana Jones. O sea, que podemos decir que hay una experiencia y una garantía de que sabes de lo que escribes. Claro, porque estoy metido, vamos, desde que me hice fan de ello hace 25 años, pues me he informado, he leído muchos libros, tengo muchos libros en mi colección y de ahí saco para hacer estos libros. Claro, de aquí he sacado igual una docena de libros que tengo por casa, mezclado con internet, mezclado con documentales y así pues intentar sorprender a la gente como creo que os he sorprendido con algunos datos que he contado aquí, ¿no? Estoy seguro que lo de la caricia sorprendía más de uno. A mí me sorprendió en su momento, me he vuelto a reír aquí. Pues ese tipo de detalles son los que me gustan descubrir, muchos de ellos los he descubierto yo al hacer el libro, otros igual ya me los sabía, he sido recordarles para ponerlos aquí, y el truco es ese, indagar a lo largo de mucho tiempo con muchas fuentes, ¿no? Bueno, yo no tengo más preguntas, yo no sé si a la gente del público se le va a vencer la timidez, tiene algo que preguntar. Venga, pregunta. Dinos, por favor. ¿Qué anécdota consideras la más graciosa que te has encontrado en esta saga? Pues mira, en este episodio 4, en esto de Una nueva esperanza, me hizo gracia que el que hacía de Chewbacca, Peter Mayhew, si te fijas en la escena donde está el compactador de basura, cuando les van a aplastar, él está como en una parte más alta y no se mueve de ahí en toda la escena. Y luego leyendo descubres el porqué. Porque había tan poco presupuesto que solo tenían un traje para Chewbacca y no querían que se mojase con el agua del compactador de basura. Aún así, algo se mojó porque tiene que desplazarse ahí y tal, y se mueve un poco no sé qué, y tuvo que usar Peter Mayhew ese traje para el resto del rodaje y olía a rayos porque era pelo de Jack mojado. Entonces quedó un poco deteriorado el traje a raíz de esta escena, a pesar de esa precaución, pero era simplemente por eso, porque no tenían ni siquiera dos trajes. Normalmente este tipo de trajes suele tener dos, uno para escenas de acción y otro para escenas de diálogo. Aquí tenía que haber usado pues, uno de repuesto, pero no había dinero para fabricar otro. Entonces por eso está Chewbacca en lo alto sin mojarse los pies. Y aprovechando esa pregunta y esta respuesta que la mente está trabajando a veces, y dice, ¿puede ser por esto que muchas veces te hacen los chistes de que Chewbacca huele mal? ¿Puede tener que ver con eso? Pues puede ser con eso, no lo sé. No lo sé si puede ser con eso. No, pero es que había algún chiste de la propia película que es eso. Que, no eres tú, es el compactador de basuras. Pero sí, también puede ser por eso. No sé si tenéis alguna curiosidad más. Bueno, veo que no hay mucho interés por las preguntas. Seguro que cuando te bajes de aquí, oye esto, oye lo otro y tal, ahora pues, tienen miedo, no pasa nada. Bueno, yo no sé si quieres despedirte con algún mensaje, alguna cosa que quieras decir, algo que quieras que te ha quedado. Pues muchas gracias a los asistentes, muchas gracias también a los que nos están viendo en sus casas. Y nada, pues que sepáis que además tenéis la opción, si queréis, tengo ejemplares en mi casa para mandarles firmados y dedicados. Hay gente que me lo ha pedido, por eso tengo algunos ejemplares en mi casa, y en ese caso tenéis que contactar conmigo a través del email albertolopezautor@gmail.com o a partir de las redes sociales que he comentado de Talleres Skywalker. Me escribís, oye, quiero un ejemplar, os lo envío por correo, el precio es de 3 euros por el gasto del envío en Península Ibérica, y siempre pues suelo meter algún detalle, ¿no? Pues un marcapáginas, como por ejemplo este que tengo por aquí, marcapáginas oficial de Talleres Skywalker, o meto la tarjeta de visita, a veces meto también chapas, o metido trading cards, siempre meto algún regalito cuando me compran el libro directamente a mí, por así decirlo. Pero si no, le tenéis con la distribución habitual de Dolmen. Está en tiendas de cómics, en librerías, en FNAC, en Amazon, etcétera, etcétera. No vais a tener problema en encontrar. Bueno, también en Nexus 4, que he tenido la mayoría de los Nexus 4, que ya lo hemos dicho al principio, estamos aquí en Santander, y nada, pues muchas gracias también a Nexus 4, aprovecho para decirlo otra vez, por habernos permitido hacer esta presentación.
Pues nada, muchas gracias Alberto, muchas gracias a vosotros por venir y como ha dicho Alberto, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo por los canales de internet. Un placer, Alberto. Pues muchas gracias por venir. Venga, adiós a todos.